un club de fútbol profesional por el precio de un helado suena a broma, pero Ken Bates lo hizo realidad. En 1982, con el Chelsea sumido en deudas, al borde del abismo y con su estadio amenazado por promotores inmobiliarios, este excéntrico empresario británico sacó una moneda de bolsillo y, literalmente, compró un equipo que no valía nada. 2 décadas después, lo vendió por millones. Pero la historia de Bates no es solo la de un negocio redondo, sino la de un personaje que desafió a todos, desde la prensa hasta la mismísima Premier League. Construyó un imperio desde el cemento y la leche, intentó adueñarse de una isla entera y hasta instaló una cerca eléctrica para frenar a los hooligans. Su vida está llena de decisiones polémicas, frases incendiarias y, sobre todo, mucho dinero. Así que prepárate, porque esta es la historia de cómo un hombre convirtió una libra en millones y dejó su huella en el fútbol para siempre. El Chelsea de 1982 era un desastre con todas las letras. Nada quedaba de aquel equipo que en los años 50 y 70 habían logrado títulos y reconocimiento. El club estaba en ruinas, su estadio, Stamford Bridge, no le pertenecía del todo y estaba a punto de ser demolido para construir viviendas. La hinchada, lejos de ser una familia unida, estaba dominada por hooligans, que se dedicaban más a las peleas que a ver el fútbol. Y como si fuera poco, las cuentas estaban en números rojos, sin inversores interesados en salvar la situación. En ese panorama caótico apareció Ken Bates, un empresario británico con un largo historial de negocios y un sentido del humor tan particular como su manera de hacer dinero. Bates vio una oportunidad donde otros solo veían ruinas. Se acercó a los dueños y, sin mucha ceremonia, les ofreció comprar al Chelsea. ¿El precio? La ridícula suma de 1 libra esterlina. Un gesto simbólico porque lo que realmente estaba comprando era un problema gigante. Pero a Bates le gustaban los retos. Con su estilo directo y polémico, asumió el control del club y su primera gran batalla fue salvar Stamford Bridge. Enfrentó a los promotores inmobiliarios en una pelea legal que duró años, pero finalmente logró recuperar el estadio. Así, con apenas una moneda y una actitud imparable, Ken Bates empezó a escribir uno de los capítulos más sorprendentes en la historia del fútbol. Pero esto apenas era el comienzo. Ken Bates no compró al Chelsea solo para coleccionar problemas. Su plan era claro: convertir un equipo al borde de la extinción en un club ganador. Pero como era de esperarse, lo primero que hizo Bates fue poner dinero sobre la mesa. No grandes fortunas porque el club seguía en crisis, pero lo suficiente para atraer jugadores que cambiarían la dinámica del equipo. Con John Neal como entrenador, llegaron refuerzos clave como Kerry Dixon, Pat Nevin y David Speedie, quienes ayudaron al Chelsea a dejar de pelear por el descenso y volver a la élite. Para 1984 ya estaban de regreso en la primera división, y con cada temporada que pasaba, el equipo se consolidaba entre los mejores de Inglaterra. Pero Bates no solo tenía que lidiar con problemas futbolísticos, sino también con el ambiente hostil de Stamford Bridge. En aquella época, los hooligans hacían de las suyas y las invasiones al campo eran comunes. La solución de Bates fue radical. Instaló una cerca eléctrica alrededor del campo, argumentando que si funcionaba para controlar al ganado, también serviría para los aficionados más problemáticos. La idea no solo fue ridiculizada por la prensa, sino que las autoridades le negaron el permiso para electrificarla, convirtiendo la valla en un monumento a su excentricidad. Sus enfrentamientos con la prensa fueron constantes. Ken Bates no tenía filtro y usaba el programa oficial del Chelsea para despotricar contra quien se le cruzara. Aficionados, políticos, entrenadores, todos eran blanco de sus comentarios afilados. Pero más allá de su personalidad controvertida, su trabajo en el club comenzaba a dar frutos. Durante los años 90, el Chelsea pasó de ser un equipo que luchaba por no descender a convertirse en un habitual de los primeros puestos. Stamford Bridge fue renovado, atrajo jugadores de talla mundial como Gianfranco Zola y Roberto Di Matteo, y ganó títulos como la FA Cup y la Recopa de Europa. Para finales de los 90, el Chelsea ya no era un equipo en crisis, sino un club con ambición de grandeza. Ken Bates había logrado su misión, pero lo que viene después fue aún más impactante. El negocio de su vida estaba a punto de cerrarse. Después de 2 décadas de lucha, Ken Bates había convertido al Chelsea en un equipo competitivo. Pero había un problema. Los éxitos deportivos no siempre significan estabilidad económica.
y en 2003 el club estaba más endeudado que nunca. A pesar de los títulos y el crecimiento del equipo, el Chelsea tenía una deuda de aproximadamente 80 millones de libras. La modernización de Stamford Bridge, los fichajes millonarios y los costos operativos habían dejado al club en una situación financiera complicada. Bates había hecho magia para mantener el barco a flote, pero cada vez era más evidente que necesitaban una inyección de dinero urgente. Los bancos presionaban, los acreedores llamaban y la opción de vender el club comenzó a ser inevitable. En ese momento apareció una figura que cambiaría la historia del Chelsea para siempre: Roman Abramovich. Este multimillonario ruso, con una fortuna construida en la industria petrolera, tenía un capricho en mente: comprar un club de fútbol en Inglaterra. Evaluó varias opciones, pero cuando miró al Chelsea, vio potencial. Un equipo asentado en la Premier League, con un estadio icónico en Londres y con margen de crecimiento. Era el candidato perfecto. Abramovich no perdió el tiempo. Se reunió con Ken Bates y, en cuestión de días, cerraron el trato. La cifra final, 140 millones de libras. De esa cantidad, Bates se llevó aproximadamente 18 millones, convirtiendo su inversión inicial de una libra en una de las mejores operaciones en la historia del fútbol. Pero la venta no solo llenó los bolsillos de Bates, sino que también cambió al Chelsea para siempre. Con la llegada de Abramovich, el club entró en una nueva era de gastos sin precedentes. Los fichajes millonarios comenzaron a llegar uno tras otro y en pocos años el Chelsea pasó de ser un equipo prometedor a convertirse en un gigante del fútbol europeo. Ken Bates, por su parte, se alejó del club, pero no del fútbol. Su próxima parada sería otro equipo en crisis, el Leeds United. Había vendido en el momento justo, hecho una fortuna y, una vez más, demostrado que su instinto para los negocios era innegable. Pero Ken Bates no era solo un hombre de negocios, también era un personaje excéntrico y lleno de polémicas, y su vida fuera del Chelsea tenía mucho más que contar. Antes de ser dueño del Chelsea, Bates ya había hecho dinero en sectores tan variados como el transporte, la explotación de canteras, el hormigón premezclado y la producción lechera. Pero no todas sus inversiones fueron exitosas. En 1976 fundó el Irish Trust Bank, que terminó dejando a miles de inversores sin dinero. Y si eso no fuera suficiente, también intentó hacerse con el control de una isla en las Islas Vírgenes Británicas con un contrato de arrendamiento de 199 años. ¿El problema? Los habitantes locales no estaban muy de acuerdo con la idea de que un británico con demasiado dinero se adueñara de su territorio. Pero si algo caracterizaba a Bates era su lengua afilada. Se peleó con entrenadores, jugadores, periodistas y hasta con la FA. Llamó parásitos a los aficionados del Chelsea que lo criticaban. Acusó a la directiva del club de ser una panda de estafadores de Siberia y cuando el Chelsea lo denunció, respondió: "No me he reído tanto desde que mi madre se encontró con las tetas en la trituradora". Exitoso, polémico y excéntrico, Ken Bates era todo eso y más. Después de vender al Chelsea, Ken Bates no colgó el teléfono de los negocios. Su siguiente aventura fue el Leeds United, otro club en crisis y, como era de esperarse, su gestión no estuvo libre de polémicas. Compró el 50% de Leeds en 2005, lo llevó a la bancarrota en 2007 y lo recompró a través de empresas offshore. Durante su mandato, acumuló disputas con la FA, entrenadores y hasta con los propios aficionados. En 2012 vendió el club y, tras una pelea con los nuevos dueños, fue despedido por el uso de su avión privado. Hoy, con más de 90 años, Bates sigue disfrutando de una vida de lujo, con propiedades en Mónaco y un retiro dorado. Algunos lo ven como un visionario, otros como un empresario con suerte. Lo cierto es que convirtió una libra en millones y dejó su marca en el fútbol para siempre. Pero la opinión más importante es la tuya. ¿Crees que Ken Bates es un brillante empresario? ¿O tal vez solo tuvo suerte? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.